Hola, los seres más espirituales que he conocido. Ojalá que tengan un buen día, unas buenas tardes o unas buenas noches. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de un tema que habíamos quedado en el día de ayer sobre alta magia. Un tema bastante importante para todos nosotros. Bueno, como siempre les digo, si quieren y si lo aceptan y les gustan los videos, suscríbanse al canal, que así nos ayuda mucho a crecer. Déjenme un like y respondan si les dejo una preguntita, si no, un pequeñito resumen de lo que hablé para después, al finalizar el curso, poder obtener un diploma. Bueno, mis amores, estábamos hablando de la magia blanca, cómo puede inferir en nuestras vidas. Hablamos de la iglesia, del cristianismo que condena la magia negra porque son pactos de actos con el maligno y sus rituales tienen fines destructivos. No condena a la magia blanca por tener una naturaleza de lo desconocido. Lo que hoy puede ser mágico, en un tiempo puede ser científico. En las sociedades occidentales contemporáneas, como se les digo, un subtipo particular de magia blanca es la magia verde, entre comillas. Parece que la expresión de magia blanca se expandió en tiempos relativamente pacientes o recientes, pues entonces en las sociedades anteriores la magia o estaba permitida o estaba prohibida, pero no era común que hubiera una magia aceptada frente a una magia no aceptada. Esta oposición de conceptos es la propia de sociedades no totalistas y por lo tanto modernas o contemporáneas. Probablemente les pudiera sugerir que ante la necesidad de asimilar en la misma sociedad religiones monoteístas de Estado y creencias locales, durante el periodo colonial, la magia blanca es el arte que consigue los resultados habituales o no habituales, usando ritos, sustancias o materiales, o invocando seres sobrenaturales o de luz. La magia blanca mueve fuerzas, entre comillas, espirituales, mediante sus rituales. Desde hace miles de años se utilizan métodos ancestrales de magia blanca y exorcismos para solucionar los problemas. La magia blanca tiene unión divina con sus metas, también conoce cómo entrar en contacto con uno mismo, más entrar en contacto con sus guías espirituales, en un sentido cósmico o místico, o ganando el conocimiento y la conversación de su ángel santo de la guarda. La magia blanca se considera la ciencia más grande al alcance del mundo. Cuando un mago, una bruja, entre comillas, aplica con éxito, que hay muy pocos que los aplican con éxito por no saber las cosas que yo les voy a ir enseñando en poquito tiempo. Todos los principios pueden efectuar el cambio dentro del universo. La diferencia entre el mago blanco y el mago negro se explica fácilmente, porque la magia blanca utiliza la energía de la luz, se pliega en las leyes universales y trabaja solamente cuando está sintonizada para producir el bien de cada uno de los implicados, en todos los niveles. La magia blanca es el arte que consigue los resultados no habituales usando ritos, sustancias o materiales o invocando a seres sobrenaturales de luz. La magia blanca promueve fuerzas
espirituales mediante sus rituales desde hace miles y miles de años, que se utilizan métodos ancestrales de magia blanca, exorcismos para solucionar problemas personales. Hay muchos otros nombres para este tipo de magia. También la práctica del cambio mágico de las causas en el mundo y en el uno mismo actúa de dos maneras. Primero, cambia las cosas, los deseos que uno espera cambiar de la manera que uno lo necesita. La magia es el arte de cambiar los problemas que nos aquejan. En cambio, es todo lo que puede ser percibido, manipulado, imaginado o entendido. La magia blanca es la ciencia y el arte de hacer el cambio en conformidad, con voluntad. Cada acto intencional es un acto mágico que lo estamos buscando en este tiempo. Una posible definición de la magia blanca podría ser la siguiente. Magia blanca es la ciencia y arte de producir un cambio en el sentido de cambiar en conformidad con la voluntad y trabajos usando los medios esotéricos. El objetivo final de la magia ceremonial del amanecer de oro es la purificación gradual de la personalidad más externa del estudiante y de la realización de un estado elevado del sentido, de modo que el ego del mago entre en una unión con el suyo propio, uno mismo más alto, y en última instancia con el divino. Cada acción, idea y la elocución en cualquier ceremonia se diseña para causar una conclusión final. Cada detalle es un ritual que sirve para recordar al mago una sola meta. Cada impresión por medio de un sistema hermético asociada se hace el principio de una secuencia de los pensamientos relacionados y rituales que culminan en la ceremonia. Cuando se logra esto, un claro y un canal abierto se cree entre la mente, el alma y los santos. Hay una unión, concluyendo en la concentración creciente de capacidades mágicas, conocimiento, la exaltación de la naturaleza verdadera y divina del mago. También podemos hablar de algunos rituales muy simples. El ritual de limpieza y cura de casas y negocios. Aprende cómo limpiar una casa o negocio si están embrujados, diríamos, poseídos por energías malignas. Sencillo y potente ritual para limpiar el aura de una casa y curarla de embrujos y encantamientos. Muchas veces necesitamos personas que sepan a lo que se van a enfrentar. No siempre uno mismo puede sacar una entidad o un espíritu maligno de un lugar, porque solo atraen miseria, enfermedad, discordia y la ruina a sus ocupantes. ¿Sintieron de esas cosas hablar? Seguro que sí. Y entonces hay que limpiar el campo energético del lugar o comercio para recuperar el equilibrio, la armonía espiritual y sintonizarla con las vibraciones de paz, abundancia, salud, prosperidad que todo hijo de Dios merece. Entonces, ¿qué podemos utilizar los que todavía no están preparados
un saumeador de barro para limpiar casas y locales comerciales de bronce o de plata, un saumeador, carbón vegetal, incienso en grano, mirra, benjuí, una vela blanca, una vela violeta y fósforos de madera. Entonces se mezclan estos ingredientes y se encienden los carbones dentro del saumeador. Cuando las brasas están bien prendidas, agregar sobre la misma 7 cucharadas de la mezcla y comenzar a saumear la casa desde el fondo hacia adelante, siempre orando hasta llegar a la puerta de acción principal, donde se concluirá el saumeado. El ritual de limpieza de una casa se realizará en todas las habitaciones y dependencias de la vivienda, en las cuales deberá rezar 3 veces oraciones de liberación en cada una de las esquinas. Por ejemplo, hay una casa de Jerusalén donde Cristo entró y el mal al instante salió. Yo hago exorcismos al hacer una liberación de una casa porque es una forma de sacar todo lo oscuro. Pero para hacer un exorcismo hay que tener muchísimas iniciaciones, hay que tener algo muy especial que, por ejemplo, no quiero parecer egoica, pero bueno, nací con esas condiciones, con sanación en mis manos y con el poder de atraer las fuerzas de la luz a mi vida y a la vida de los demás. Entonces, para mí es fácil hacerlo, pero lo que les voy a dar es que ustedes en un poquito puedan limpiar esa casa. Porque les digo que están cobrando demasiado por ir a limpiarlas. Entonces, esto se repetirá en todos los ambientes de la casa para cubrir todos los espacios. Para finalizar, tomaremos un hisopo embebido en alcohol puro y realizaremos una cruz en el piso frente al ingreso principal de la casa. Encenderemos esa cruz con un fósforo de madera. Ante la llama rezaremos en el nombre de Dios y de Jesucristo y de esta Santa Cruz. El mal que nos hicieron se vaya lejos porque no lo hemos pedido y porque solo permitas pasar el bien a través de esta puerta. Amén. Para finalizar, se sentará una vela blanca y una violeta en el comedor de la vivienda donde se reúna toda la familia a compartir la mesa. Frente a ella se dispondrá con un vaso de agua y allí se hará una oración natural y espontánea, pidiéndole a Dios por todas las personas que viven en la casa y finalmente se dará gracias a Dios por la liberación del mal. Es recomendable vestir ropas blancas a la hora de hacer este ritual y purificación de la casa. Y una vez concluido el mismo, se deberá tomar un baño de limpieza y purificación. Esto va a llevar una parte 3 que les voy a enseñar a hacer otras cositas. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso lo que iremos aprendiendo en magia y después veré si les puedo enseñar con profundidad para trabajar con leyes universales para que no cometan ningún error el que se quiera dedicar a esto que es tan delicado, porque esto le dicen a cualquiera, tírame las cartas como si fuera una pavada. No es así, es un manejo de energías y a la persona que ustedes van a ir a ver, no importa que uno le cobre 10 pesos, el otro le cobre 100. No. Importa que sepa hacerlo, que sepa manejar buenas energías, que sepa tarot, que aprenda bien. Entonces
sí se puede hacerse tirar las cartas, las runas o lo que sea. Pero después si no dicen, ay, hay chantas, hay chantas, hay chantas. Por supuesto que los hay y por demasía, porque hay mucha gente que todavía no tiene el conocimiento necesario, que yo estoy aquí para enseñarles eso, el conocimiento, porque a partir del conocimiento ustedes pueden utilizar su imaginación mezclando gemoterapia, aromoterapia, velas y armar planetas y armar el ritual que ustedes necesiten. Pero para eso hay que llevar a tener un conocimiento exacto, saber utilizar el péndulo para medir la vibración del lugar donde se va a trabajar o de la casa que iremos a limpiar. Hay mucho para hablar de este tema, es interminable. Entonces, mis amores, los veo en la próxima clase y espero que les haya gustado mucho, 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 mucho y que se suscriban a mi canal, me dejen un like y muchos comentarios. Quiero ver cómo se llena de comentarios este video. Muchísimas gracias, mis amores.